Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo cada uno se está encontrando. Bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. Hoy tenemos una tarde distinta a las que venimos teniendo y quiero invitarlos por un rato a no pensar en todo lo que nos rodea, todo lo que sucede, y simplemente disfrutar de algo tan lindo como la música. Es un placer poder presentar a Pablo Cohen, que nos estará hablando sobre Salomone Rossi, un compositor judío del 1600. Como en cada encuentro, antes de comenzar, queremos agradecerles a todas las entidades que nos vienen acompañando, junto con su auspicio durante estos encuentros, y ellos son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, la Comunidad Betel de Argentina, la Comunidad Marroquí Silva de Buenos Aires y Tzauta. Ahora sí, voy a invitar a Graciela Teba de Riva, miembro de la comisión del CIDICSEF, para que tome la palabra y poder así darle comienzo a nuestro tan esperado encuentro de hoy. Graciela. Bueno, buenas tardes amigos. El CIDICSEF hoy está de gala. Estamos muy contentos de haber convocado a Pablo, que tan generosamente admitiste esta reunión, y vamos a conocer muchísimo sobre un autor judío. Yo voy a hacer una breve reseña de lo que es el vasto currículum de Pablo. Pablo es egresado del Conservatorio Nacional de Música, es medalla de oro en 1976. Estudió composición con Jacobo Figer, es máster en musicología de la Universidad de Tel Aviv, profesor titular regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, director de Radio Clásica, autor del ADN del tango, estudios sobre los estilos compositivos del tango. Ejerce el periodismo musical en el diario La Nación, es creador y conductor del programa radial Según Pasan los Temas, de 1989 hasta 2022, hasta hace muy poquito. Premio Santa Clara de Asís del 2014 por su trayectoria, Premio Conex de Platino 2017 en Comunicación y Periodismo, sección Música Clásica. Produjo y condujo Los Pasos Perdidos, divulgación de la investigación musicológica y artística. El Rincón de los Niños, de música clásica para chicos. Escribió Vamos al Colón con la Camerata Bariloche y Vamos a la Orquesta, obras de la Fundación Conex para niños. Publicó el libro Estudios sobre los estilos compositivos del tango, entre 1920 a 1935, de Editorial Gourmet en Buenos Aires en el 2010. Entre los trabajos publicados se encuentran El exotismo en la música de Ravel, Milhaud y Messiaen, edición de la Universidad de Tel Aviv, 1984, en hebreo con una síntesis en inglés. La tonalidad en la obra dodecafónica de Igor Stravinsky, el jazz en la obra de Ravel y Milhaud, temas contracantos en enero de 1988. Bueno, yo podría seguir, pero lo voy a acortar un poquitito más. Aporte del pueblo judío a la música, compilador Mario Bensecri de Buenos Aires, ensayos, teatros en yiddish, música judía, teatro yiddish argentino entre 1930 a 1950 en Buenos Aires, editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Graciela, ¿Sí? ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Graciela? Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo te agradezco muchísimo. Vos me habías pedido un currículum breve y yo te mandé uno brevísimo. Yo quiero hablar de Salomone Rossi. Bueno, entonces yo creo que Sí, es yo te agradezco pertinente. muchísimo, pero no hace falta todo eso, ya saben, ya Perfecto. saben. Es pertinente no Y hablar mal de tu discúlpame la currículum. mala educación de interrumpirte, pero No, después no. voy a estar corriendo para terminar con Salomone Rossi.
y no va a ser igual. Va a estar No vale mejor la eso. pena. Entonces lo que vale la pena es escucharte en este interesante e importantísimo tema. Adelante, Pablo, muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos del CIDICSEF, les agradezco muchísimo esta posibilidad de estar con ustedes aquí y con todos los que están participando de esta reunión. Aquí voy a hablarles de un compositor judío en el 1600 que se llamaba Salamone Rossi. Cuando uno dice compositores judíos, uno piensa inmediatamente en Mendelssohn, que en realidad fue bautizado dentro de la iglesia luterana, pero no viene al caso, no importa, era de familia judía, o pensás en Mahler, en Jacques Fromental, Levi, etcétera, todos compositores judíos que después de la Revolución Francesa y del surgimiento del iluminismo de la mano de Moisés Mendelssohn, la Scala, lo que se llamó el iluminismo judío, aparecieron en el horizonte europeo los primeros músicos, escritores, actores, incluso artistas plásticos. Sin embargo, en el 1600, en Italia, en algunas regiones de Italia, digamos de Florencia para el norte o de Bolonia para el norte, en Mantua, en Módena, en Venecia, hubo compositores judíos. De todos ellos, el más relevante, el más trascendente, es este que tenemos aquí en la pantalla, que se llamaba Salamone Rossi, y que no sabemos si este cuadro es fidedigno o no. Yo recién contaba en la previa a esta clase que el más famoso retrato de Mozart, cuando ustedes ven que aparece un rectangulito ahí arriba, no es culpa mío ni del Zoom, es porque está ingresando alguien. En poquito tiempo ya no va a haber más rectangulitos que molesten. Les decía, el más célebre cuadro de Mozart fue pintado más de 25 años después de su muerte. O sea que si Salamone Rossi, que no tenía la trascendencia de Mozart, lucía o no lucía así, no lo sabemos. Pero esta es la única imagen que nosotros tenemos de este compositor. Vamos a ubicarnos en tiempo y en espacio. En el espacio ya sabemos que es Italia, pero vamos al tiempo. Nosotros tenemos aquí una línea cronológica de lo que son los periodos dentro de la historia de la música. Digamos que nosotros desde 1700 en adelante, yo en este medio siglo, en el comienzo del siglo XVIII, yo tengo aquí, por ejemplo, a Telemann, a Vivaldi, a Händel, a Bach. En la segunda mitad están Mozart, Haydn, Beethoven, hay otros compositores. En el siglo XIX están todos los compositores del romanticismo que podemos enumerar uno atrás de otro, y son muchos. Ahora, yo no los tengo a ustedes para que me contesten, no abran los micrófonos, pero ¿alguno de ustedes conoce algún compositor que esté en esta primera mitad del siglo XVII? Del 1600 al 1650, digamos que en el Renacimiento, que concluyó hacia 1600, el barroco tiene fecha partida de nacimiento el 6 de octubre del 1600, en el casamiento de María de Medici con Francisco de Francia, en el Palazzo Pitti, en Florencia, se interpretó la primera ópera conservada de la historia, y simbólicamente ahí entonces tenemos el nacimiento del barroco. Ahora, ¿qué compositores son los que trabajaban en la primera mitad del siglo XVII? El más célebre es Monteverdi. Yo les hice una lista de los compositores italianos. El barroco es italiano. ¿Está bien? El Renacimiento, uno cree que comenzó también en Italia, no, el Renacimiento viene desde el norte de Francia, de la región franco-flamenca, y después se fue yendo hacia el sur, pero el siglo XVI, el siglo XV y el XVI es franco-flamenco, y después también italiano. Pero miren quiénes son los compositores más trascendentes en Italia a comienzos del siglo XVII. Giulio Caccini, Giovanni Gabrieli, Adriano Banchieri. Yo, de puro prejuicioso, y quizás equivocándome, intuyo que ninguno de ustedes conoce música de ninguno de ellos. Jacopo Peri es el autor de esa ópera que se llamaba L'Euridice y que se estrenó el 6 de octubre de 1600. Lodovico Grossi da Viadana, sí, Claudio Monteverdi, aunque sea de nombre, todos lo conocemos por el Orfeo,
la coronación de Popea, el gran operista del comienzo del género. Y acá está Salamone Rossi entre los más importantes compositores italianos en el comienzo del barroco. Giovanni Battista Fontana, Alessandro Grandi, Sigismondo d'India, Girolamo Frescobaldi, Tarquinio Merula, Biagio Marini, Francesca Caccini, la primera mujer en escribir una ópera que se conserva, y Luigi Rossi. Este Rossi no era judío. Salamone Rossi sí era judío. ¿Qué estoy queriéndoles mostrar con esto? Que no es que Rossi es un compositor menor, sino que nosotros, habitantes de los siglos XX y XXI, no consumimos la música del comienzo del siglo XVII. Por lo tanto, nos es desconocido Rossi como es desconocido cualquiera de todos los compositores que están acá, salvo Monteverdi. Hecha esta aclaración, vayamos a ver por qué o cómo fue la condición y el contexto que permitió que un compositor judío tuviera relevancia y trascendencia precisamente en una época en la cual la Inquisición, la Iglesia, etcétera, en distintas regiones europeas atacaba y con particular saña a las poblaciones judías de las distintas partes de Europa. Nosotros estamos con compositores italianos y vamos a estar con un compositor que no es el único compositor judío, pero ya que estoy hablando para el CIDICSEF, creo que es conveniente aclararlo de entrada, que de los emigrantes españoles y portugueses que expulsados por la Inquisición llegaron a Italia, no hubo ningún músico de trascendencia como para poder incluir algún compositor sefaradí dentro de esta categoría, y que nos quede claro que sefaradí hace mención exclusivamente a los de la península ibérica. Sigo para adelante. Yo había aclarado antes con los organizadores de esta charla que aquellos que quieran hacer preguntas, yo no tengo ningún inconveniente, en la medida de que yo pueda contestarlas, será un gusto responderlas. Las pueden hacer por chat, y aquellas preguntas que sean de interés general para que todos puedan tener alguna respuesta, no tengo ningún inconveniente en contestarlas. Pero vamos a ir por partes, y primero vamos a ponernos en el contexto. Con referencia a los judíos, desde el 1500, yo me la paso mirando para ahí, estoy cerrando todo el tiempo el rectangulito de arriba que aparece cada vez que ingresa alguien a la sala de espera. El humanismo permitió dentro de Italia, más que en España o Portugal, por ejemplo, que hubiera una corriente que estuviera en contra de los dictados de la Iglesia. Por eso yo dije que al norte de Florencia o de Bolonia para arriba, no es lo mismo que cerca de los estados pontificios. Dentro de las comunidades judías que estaban en Roma, no tenemos ninguna chance de encontrar ni actores, ni bailarines, ni músicos, ni compositores judíos. Sí los tenemos al norte, en el norte de lo que es hoy la península italiana. Cuando yo hablo de Italia, nos tiene que quedar claro que Italia no existe. Lo que es hoy Italia, la península italiana, es un mosaico de todo tipo de ducados, principados, estados pontificios, partes que pertenecen al Reino de España, partes que pertenecen al Reino de Austria, etc. Pero para que nos quede claro, estamos hablando de Italia como región geográfica. Ni siquiera tiene un idioma común, el idioma común italiano para toda la península italiana, por sobre los dialectos, tardó mucho tiempo en imponerse, sobre todo en el siglo XIX. Pero el humanismo permitió en algunas regiones de Italia otro tipo de vida para los judíos que, como todos en toda la historia, estuvieron recluidos, perseguidos, discriminados. Pero también dentro del pensamiento judío hubo algunas corrientes, como la que encabezó el rabino Leone de Módena, que propugnaba por un canto de homenaje, de glorificación a Dios en ocasiones especiales, que no fuera la cantilena habitual de lo que era la liturgia monofónica, una sola voz y casi sin melodías, un tipo de entonación sí, pero no con lo que uno pudiera decir melodía, característico del canto litúrgico en la sinagoga. Pero el surgimiento de estas corrientes y el humanismo permitió que aparecieran judíos en la música, en el teatro, en la danza, en el circo, que en aquella época era muy importante como espectáculo colectivo,
Y además, y especialmente en Mantua, el ducado de la familia de los Gonzaga, de la familia Gonzaga, hubo cierto ambiente favorable y menos opresivo hacia los judíos. Esto no quiere decir que Margarita de Saboya, la esposa de uno de los duques Gonzaga, en cierta oportunidad expropiara el cementerio de la comunidad judía para dárselo a la iglesia. ¿Está bien? Dentro de lo que era lo habitual en un país en el cual la Inquisición discriminaba, oprimía y perseguía, los Gonzaga tuvieron cierto tipo ofrecieron cierto tipo de facilidad para que surgieran músicos judíos. Me ocupo de los músicos, pero también bailarines, actores y, decía, payasos. ¿Quiénes son esos compositores judíos que surgieron en el norte de Italia y que alcanzaron a publicar obras? Debe haber habido más compositores, debe haber habido más músicos de los que yo voy a nombrar en esta lista de 4 músicos nada más, pero hemos hecho un mínimo, hemos puesto un nivel en el que son compositores que editaron música, compositores que editaron música. El primero fue David Sacerdote, era un banquero, no era de Mantua, que editó una colección de madrigales que no han pervivido, por lo tanto no podemos analizar nada de él. De Salamone Rossi vamos a estar hablando hoy. No sabemos cuándo nació exactamente, ni siquiera cuándo murió, ya les voy a contar por qué. Tenemos noticias de que vivió hasta 1630, pero no cuándo murió. David da Civita, acá dice FL. FL es flourish, en inglés, en castellano sería floreció. Sabemos que vivió y que publicó en 1616, pero no tenemos noticias ni de cuándo nació ni de cuándo murió. Si su periodo de actividad fue alrededor de 1616. Y Allegro Porto, otro compositor del cual se supone que se llamaba Simja, y la traducción de Simja pasó a ser alegro, después todo Simja es alegría, porque era un compositor del cual sabemos, todos da Civita y Porto estuvieron en Mantua, pero editaron música que no ha pervivido, no ha sobrevivido, ni como manuscritos totales, ni como ediciones totales. O sea que vamos a estar con Salamone Rossi, que sí escribió, sí compuso y dejó un corpus que tiene una relevancia importante dentro del contexto del nacimiento del barroco. Acá lo tenemos, nació en Mantua hacia 1570 y no sabemos cuándo murió porque en 1630 ocurrieron 2 catástrofes. Una fue una peste que asoló a todos los mantovanos, pero otra fue la invasión del Imperio Austríaco que destruyó Mantua, pero se ensañó con el gueto de los judíos. Hubo algunos judíos que lograron escapar a Venecia, pero de Salamone Rossi y de su familia, sus hermanos, no tenemos idea qué es lo que pasó. O sea que sabemos que vivió hasta 1630. ¿Qué es lo que pasó? Presumiblemente falleció o a consecuencia de la peste o a manos del ejército imperial que se ensañó con el gueto de Mantua. Fue el hijo de Bonaiuto da Rossi, y acá vamos a tener de Rossi. Rossi es un apellido absolutamente común dentro de Italia, pero es la traducción al italiano de la familia Mina-Dumim, de los rojos significaría eso, y hay un célebre teórico y estudioso, un académico que se llamaba exactamente igual que el papá de Salamone Rossi, Azaria Mina-Dumim, pero que no es un homónimo, son 2 personas que vivieron en el mismo tiempo. El teórico vivió eventualmente en Mantua, estuvo mucho más tiempo en Ferrara y en Venecia. Se llaman igual. Este era el papá, eran 8 hermanos. Salamone era el que nosotros conocemos, pero la hermana, que se llamaba Europa de nombre. Europa era su nombre en italiano, y no tenemos ningún otro nombre hebreo como para poder decir cuál era su nombre, que fue una gran cantante, y sabemos que ella participó como cantante en el estreno de la ópera Ariana de Monteverdi en 1608 en Mantua. O sea que era una cantante y actriz respetada.
Hacia 1585-86, cuando supuestamente tenía 15 o 16 o 17 años, ingresó como violista Salamone Rossi y cantante a la Capella Ducal de los Gonzaga. Capella es capilla, pero capella en música es los miembros integrantes de un organismo musical. El coro y la orquesta conforman una capella. Los instrumentistas y los cantantes conforman la capella. El maestro di capella es el director de los músicos en este caso, de la corte ducal de los Gonzaga. Sabemos que estuvo hasta 1600 registrado. Después de 1600 desaparece de los registros como asalariado y eventualmente aparece Salamone Rossi cobrando algo, es decir, que no vivía estrictamente de un sueldo dentro de la Capella Ducal de los Gonzaga, sino que él sí se sabe que formaba parte del Teatro Judío de Mantua, que trabajaba dentro del gueto y fuera del gueto para la comunidad cristiana en italiano, y él era actor y también músico de la troupe del Teatro Judío de Mantua. ¿Qué publicó? ¿Qué música escribió Rossi? Música, él mismo hizo un listado de las obras que él escribió en 1628. Él listó toda su música, 8 ediciones de música vocal de cámara, es decir, música para el salón, música cantada. Una colección de música sacra en hebreo, que vamos a escucharlo al final, esto, y 4 ediciones de música instrumental. Para la historia de la música, la relevancia de Rossi viene por esto. O sea que vamos a darle un poquitito más de bolilla a la cuestión de la música instrumental que a la música vocal de cámara. Pero con todas ellas vamos a estar. A ver, estas son las composiciones publicadas de Salamone Rossi. Hebreo, cuando uno publicaba, un judío publicaba, editaba un libro, una colección de madrigales, lo que fuere, se le ponía hebreo para indicar que era judío, como manera de distinguirlo. Si los judíos tenían que ir con una insignia amarilla y ocasionalmente con un sombrero verde, Hitler no inventó nada, sino que recicló distintos tipos de discriminaciones que hubieron a lo largo de muchos siglos en Europa. Digamos que también se les ponía en el nombre de la edición hebreo con H o sin H. ¿Está bien? O sea que Salamone Rossi, el judío, eso significa, editó un libro de canzonete en 1589, 5 libros de madrigales a 5 voces, y ya les voy a contar de qué se tratan los madrigales y las canzonetes, un libro de madrigales a 4 voces, que es una cosa arcaica en esa época, en 1610, los madrigales no eran a 4 voces, sino a 5, en 1614, todas las ediciones fueron realizadas en Venecia. Él vivía en Mantua, el centro editorial del norte de Italia se concentraba en Venecia. En hebreo escribió Ashirim Asher Shlomo, cuya traducción es las canciones de Salomón, que es un juego de palabras en el cual él se está autonombrando, porque todos los textos de las canciones no tienen nada que ver con el libro de Salomón en los textos bíblicos, pero son las canciones de él mismo. Y a esta él no la incluyó dentro del listado de sus obras. ¿Está bien? Es de 1622, ya vamos a hablar. Y estos son los 4 libros, las 4 ediciones de la música instrumental, de las cuales voy a hablar más adelante, que tienen nombres bastante extensos y complejos, pero digamos que son sonatas. A veces dice sinfonía, gagliarde, pero dice personal, y acá ya directamente dice sonate. Vamos a ir por orden. Y vamos a empezar con las canzonetas. Graciela, si vos crees que hay alguna pregunta que alguien haya hecho que merezca ser respondida ahora, con gusto. Por ahora no, Pablo, así que podés continuar. Está abierto el chat para aquellos que quieran preguntar algo. Sí, perdón, Pablo, los interrumpo un segundito solo para recordarle al público que si quieren mandar por el chat una pregunta para que Graciela o Pablo la lean, tienen que fijarse que diga a todos, porque me llegaron mensajes a mí directamente. Estén atentos con eso, así las preguntas las pueden leer todos.
Nada más eso. Bien, vayamos con la música vocal de Salamone Rossi. Sigue, cada vez que aparece un rectangulito arriba es que está ingresando alguien a la reunión y bienvenido sea. ¿Qué es una canzoneta? Su primera edición de 1589 son 19 canzonette. Una canzoneta es una canción polifónica y estrófica. Polifónica significa que es a grosso modo, ¿está bien? A varias voces, a 3 voces, a 4 voces, 2 voces, pero no es a una sola voz. Eso se llama monofónico. Polifónico, que son varias voces simultáneas. Y estrófica significa que vos tenés una melodía y distintas letras que van circulando sobre la misma música. Son las canzonetas en el Renacimiento, eran a 3 o 4 voces, sobre temas pastoriles, amorosos, irónicos, satíricos también, o de la vida cotidiana. Y acá tenemos el primo libro delle canzonette de Salamone Rossi. Fue editado en Venecia y tiene una dedicatoria, él dice humildísimamente, al Serenísimo con mayúsculas. Como si XF, hoy todo con mayúsculas, así era el Serenísimo Señor y mi patrón Vincenzo, me falta una N, y es Vincenzo I, el señor Duque de Manto, porque hubo también un Vincenzo II. Son 19 canzonette. Las colecciones de música vocal, una cuestión cultural, de época, rutina, eran siempre 21. Estas son nada más que 19. Y en el índice uno puede leer Vivat SR. Vive es SR Salamone Rossi, es él, y Vivat es la vida de Salamone Rossi. Y en el índice son 19, y él dice vive Salamone Rossi, se intuye que tenía 19 años. Este tipo de acertijos, yo se los voy a mostrar ahora, son canciones estróficas para 2 voces agudas y bajo. Miren esto. Esta es la tapa, lamento no tenerla con mejor definición, pero la conseguimos. El primo libre delle canzonette, acá dice 1589, Salamone Rossi H, de hebreo. Esto fue editado en Israel, reeditado en Israel, y yo creo que ahí también puede ser que le hayan sacado el hebreo y dejaron nada más que el H. Miren lo que es el índice. Acá tenemos la dedicatoria al Serenísimo Señor, mi patrón, es decir, en 1589, él trabajaba para los Gonzaga, para Vincenzo, y firma Salamone Rossi, acá abajo lo podemos ver. Pero fíjense el índice. Tavola delle canzonette. La letra V, la letra I, la letra V, la letra A y la letra T. La vida de quién? De SR, Salamone Rossi. Este tipo de juegos de acertijos son característicos de la música desde el siglo XV, desde el siglo XIV también. Ustedes deben haber escuchado hablar de lo que es la música ficta. ¿Qué significa la música ficta en el sentido de oculta? La música gregoriana dentro de la iglesia, en la Edad Media, tenía reglas que no se podían, eran inmutables, infranqueables, y estaba prohibido escribir música franqueando esas reglas. Pero en el canto vos podías hacer alteraciones, podías introducir algo que no estaba escrito, y se lo llamaba música ficta. Si vos podías hacer distinto tipo de obras que no estaban escritas, pero también podías hacer todo tipo de acertijos, de nombrarte a vos mismo dentro de una obra, de nombrar a otra persona dentro de una obra, hacer mensajes ocultos vestidos de este tipo de acrónimos, como es el que tenemos acá. Salamone Rossi da a entender que él vive y que son 19 las canciones, y que por lo tanto, y fue editado, voy a ir para arriba, el 19 de agosto de 1589. Todos coinciden, es que es la manera en la cual él revela que tiene 19 años. Por lo tanto, se cree que efectivamente nació en 1570. Vamos a escuchar una canzoneta en la cual yo lo resumí muy fácil acá. Un muchacho se liberó de los dramas del amor y está feliz, está chocho, canta. Acá dice, porque libero son de tanto dolor. Dice,
que cuando ella estaba en el tormento, ahora tengo el corazón feliz, ahora sí que estoy contento, las penas no siento estando fuera del fuego de tu amor que me tenía aprisionado poco a poco. Bueno, el chico está feliz. ¿Qué música le ponemos a esto? Una música linda, agradable. Acá yo tengo la partitura. Acá dice soprano, soprano y bajo. Es decir, son dos voces superiores en el mismo rango agudo y una voz grave. Esto es una obra rara dentro de lo que son las canzonetas en las cuales vos tenés una voz aguda, una voz media y una voz abajo. ¿Por qué Rossi hace esto? Porque está pensando en dos voces agudas en la misma región como una trenza y alguien que la sostiene abajo. Ahora, Rossi no editó esto así en partitura, sino que casi como un manual de bolsillo, la obra fue editada así. Y así es como pensaban la música esta gente. Acá tengo canto, tenore, que es en la partitura es soprano, soprano y el bajo. Si yo tengo acá lo que canta una soprano, acá tengo lo que canta otro cantante, y acá tengo lo que tengo otro cantante. Pero ellos también componían así. Es decir, esta nota suena al mismo tiempo que esta nota y al mismo tiempo que esta nota. Ahora, al mismo tiempo que, ¿qué nota suena esta que tengo acá? No sé. ¿Cómo hacían para escribir música de esta manera? Yo lo decía irónicamente antes a Gaby, antes de comenzar la charla, eran más inteligentes, más brillantes que nosotros. Nosotros nos la arreglamos con esto, ellos con esto también. Les voy a ofrecer entonces esta canzoneta de un muchacho que está muy, muy contento, que acaba de romper su amor con la chica que lo tenía aprisionado. Les pido disculpas porque la filmación no es buena, el sonido es bueno, pero hay algún tipo de efectos en la pantalla, lo escuchamos con buena voluntad. Acá tenemos una canzoneta de Salamone Rossi, que no cantan tres, canta una soprano, la segunda voz la toca un violín y la tercera la canta un bajo. Acá va a terminar la primera estrofa, con la misma música comienza la segunda. Or sì, io son contento, che per io non sento. Or sì, io son contento, che per io non sento. Sento flor del tuo fuoco, che già struggere mi amor. Sento flor del tuo fuoco, che già y la tercera estrofa va a sonar exactamente igual y yo me la voy a saltear porque me falta mucho y tengo que llegar hasta las canciones en hebreo que muchos de ustedes están esperando que lleguen en algún momento. Me voy a ir de las canzonetas a los madrigales. Para decirlo de una manera muy sencilla, un madrigal es una canción a varias voces y en italiano y surgió a mediados del siglo XVI, hacia 1530. Bien, es una obra de cámara para canto a 4 voces o a 5 voces, depende de los momentos, muy expresiva, muy aristocrática, y esta es una obra que la Iglesia no se inmiscuía. La Iglesia era música en latín, la música sacra, la música secular es en italiano, y el principal género en Italia de la música vocal de cámara, la música secular, es el madrigal. Después del 1600
Ya puede haber madrigales para una sola voz con instrumentos, para 2 voces, para 5 voces, pueden ser madrigales dramáticos y actuados. El madrigal sigue siendo música vocal de cámara, es decir, música de salón, pero no es tan sencilla como era el madrigal renacentista, siempre a varias voces. El primer libro de madrigales de Salamone Rossi es del 1600, fue editado también en Venecia y también está dedicado al duque de Gonzaga, al duque de Mantua. Son 21 madrigales como corresponde sobre poemas de Giambattista Guarini, que habían sido editados. Guarini había editado un libro de poesía que se llamaba Rimas, en 1598, y Rossi tomó de los 21, 15 son poesías nuevas de Guarini, es decir, es alguien que está escribiendo sobre un poeta actual y escribiendo música. Esta es la tapa del primer libro de madrigales a 5 voces. Y acá dice, di Salamón, sin la E, Rossi, hebreo. El año fácil leerlo, acá dice 1600. Pero este libro vendió muy bien, tanto es así que en 1618, esta es la tapa de la tercera edición del primer libro de madrigales. Esto le da la pauta de que era un compositor que tenía aceptación. Es más, dentro de las colecciones de madrigales que hay, se han hecho como discos compactos de madrigales escritos sobre poesías de Guarini, siempre incluyen algunos de Salamone Rossi. El texto del madrigal que vamos a escuchar está traducido acá, tiene 2 partes. Corazón mío, no desfallezcas, que contigo languidece mi alma. Escucha los cálidos suspiros, a ti te los envían la piedad y el deseo. ¿Está bien? Estoy enamorado de alguien, pero si muriendo yo te pudiese ayudar, moriría para darte la vida. Pero ay de mí, vive quien muere injustamente, quien mantiene vivo en su corazón en pecho ajeno. El texto, Salamone Rossi lo dividió en 2 y acá termina la primera parte. El madrigal en total dura 2 minutos y medio, muy cortito. Pero acá, si muriendo yo te pudiese ayudar, es estrictamente acórdico. Todos cantan juntos para que vos puedas entender muy claramente el texto. En cambio, en los madrigales, a diferencia de las canzonetes, vos tenés que cantan 3, que cantan 4, este es un madrigal a 5 voces, cantan los 5, 3 cantan, 2 contestan, hay imitaciones, es muy elaborada la música de un madrigal. Pero cuando llega a si muriendo, si o ti potessi dar morendo aita, ahí van a escucharlo perfectamente, porque para que tenga mayor impacto en el oyente, él prefiere que todos canten exactamente ese verso. Vamos a escuchar el madrigal este, que ustedes se van a dar cuenta, fue filmado en la época de la pandemia. ¿Cómo se van a dar cuenta? Se van a dar cuenta. Disculpen que paré, lo volvemos a escuchar, no importa. Acá tengo, es un madrigal a 5 voces, para 2 sopranos, contralto, tenor y bajo. El bajo es este muchacho. ¿Qué instrumento es este? No se ve acá, pero sigue, y no tengo, ya lo vamos a ver en la sonata, se llama tiorba y después se los voy a mostrar claramente. Me olvidé de mostrarles algo, voy a volver al PowerPoint un segundito. Quiero mostrarles algo de la partitura para que vean el nivel de complejidad en la composición. Acá están las 5 voces con claves de sol y clave de fa. En el original, cada voz está escrita en una clave diferente. Es un tema simplemente de ahorro de papel. Vos tenés que escribir que todo lo que vos cantás entre las 5 líneas de un compás. Y si vos cantás muy arriba o muy abajo por este pentagrama, entonces lo cambiás la clave. No importa. Pero fíjense que esto es complejo. Y así está escrita la parte, yo les muestro,
Pam, 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 pam. Acá la tengo en la partitura. Pam, pararam, tam. Pero Salamone Rossi escribió esto y escribió con chitarone. Fíjense que lo pone acá, esto lo voy a sacar. Acá dice canto per il chitarone. El chitarone está escrito acá. El guitarrón es una guitarra grande. Esto es un tipo de escritura musical que se llama intabulatura, en la cual vos tenés 6 líneas, cada una, o podés tener 7, o podés tener 5. Cada línea es una cuerda del chitarone, o del laúd, o de la tiorba. Acá tenés la rítmica y acá donde tenés que poner el dedo en qué traste. ¿Por qué escribió esto? Porque en el siglo XVII, en el 1600, comienza, después del Renacimiento, que es todo coral, a varias voces, el canto solista. Y él te da la posibilidad de que vos cantes, que la soprano cante, y en vez de estar las otras 4 voces, el chitarone lo acompañe. Es decir, es una obra de avanzada y barroca. Aparentemente, cuando yo lo veo así, digo, bueno, 5 voces, esto es un madrigal renacentista. Pero la edición permite que estas 4 voces sean tratadas y reducidas para que un chitarone, un instrumento, acompañe el canto. Es un tanto difícil de comprender, hacemos lo posible y ponemos la mejor buena voluntad. Vamos a comenzar de nuevo. Acá está ahora sí el madrigal. Cada uno está cantando en su lugar y alguien técnicamente lo armó, esto filmado en la época de la pandemia. Escuchen ahora todos juntos. Todos juntos. A mí esta música me encanta, me parece una joyita, es una maravilla que podamos estar escuchando música escrita en el 1600, 100 años antes que Bach, 100 años antes que Händel, Vivaldi, Telemann. Ellos son el barroco tardío, esto es el nacimiento del barroco exactamente en 1600, Bach nació en 1685. Tengo una preguntita del público. Por favor. Si el bajo de Rossi puede ser antecedente del bajo continuo. Te lo voy a contar ahora. No sé quién hizo la pregunta, pero ahora te lo voy a contar. Sí, es eso. Pero ahora vamos a ver en la música instrumental de qué se trata el bajo continuo. Bueno. ¿Bien? Tengo otra preguntita más.
Dale. ¿Hay temas bíblicos en las canciones de Rossi? En las canciones seculares ninguno. Ninguno. Los madrigales no tienen nada que ver, son textos de Guarini, son de Tasso, de Dante, de Petrarca, es alta poesía italiana musicalizada. La música sacra es en latín, ¿está bien? Hay madrigales espirituales que son en italiano y que tienen vinculación con temas que tienen que ver con la iglesia, pero Rossi no escribió nada de todo eso. Y la última, ¿dónde eran presentadas las obras escritas por un autor judío? En Mantua, en el Palacio de los Gonzaga, en la Casa de los Banqueros de Mantua. El madrigal es música sumamente aristocrática. No hay en las plazas gente cantando en la calle a 4 voces, o gente en la plaza cantando a 5 voces. Hay música popular, secular, en italiano, pero que no es a varias voces. El madrigal es un género aristocrático, no hay teatros en esta época, la música se hace en los salones de los palacios, de las grandes casas. Gracias, Pablo. Vamos al asunto, me voy a apurar, yo tenía preparadas como 5 sonatas, vamos a escuchar una sola porque ya son las 7 menos 10. La música instrumental, uno cree que existe desde la música, desde la noche de los tiempos, y no es así. Instrumentos hay desde siempre, pero los instrumentos estaban para acompañar la voz, para acompañar la danza, para acompañar un ceremonial. La música instrumental como arte independiente para tocar violín, viola, flauta, cromorno o laúd, y no cantar y no bailar, y que no fuera música de fondo de algo, ¿sí? Es decir, la música instrumental como arte independiente comenzó a tomar vuelo recién a mediados del siglo XVI, después de 1550. ¿Está bien? No hay antes gente que toque música instrumental y alguien que lo escuche. Por lo tanto, hacia 1600 no hay definiciones claras sobre qué música se hace como arte, como música instrumental, qué géneros y qué formas. Y hay 3 términos que están dando vuelta en Italia en 1600, que son toccata, sonata y cantata. Cantata no tiene que ver con música instrumental, sino como música que se canta. ¿Está bien? Pero toccata y sonata aparentemente son lo mismo. Toccata viene desde el siglo XVI, porque había toccatas en 1540, 1550 en las iglesias para ser tocadas en teclado. ¿Está bien? Obra para teclado, es decir, para clave, para virginal, para espineta, para órgano, para clavicordio. El piano no existe todavía, es decir, la toccata es para teclado. Y en el 1600 comienza a aparecer el término sonata muy indefinidamente para música instrumental para ensambles. No hay sonata para clave, no hay sonata para órgano, no hay sonata para flauta, sino para ensambles. Y los primeros compositores de sonatas son Marini, Biagio Marini, Salamone Rossi, uno que se llama Buonamonte o Buonamente, que es Giovanni Battista Fontana. Es decir, Rossi está entre los fundadores de la sonata. ¿Está bien? Él editó 4 libros de música instrumental, en los cuales en los 2 primeros dice, el primo libro delle sinfonía, y dice personal. Este también dice, pero ya en el tercer libro dice ya dice sonatas. Y el 4º libro dice sonatas, que incluye sinfonías, Gagliardi, Brandi, correnti, danzas, lo que fuere. El término sonata, que va a tener historia, porque hay sonatas de Bach, de Händel, de Chopin, de Brahms, de Mozart, de Prokofiev, la sonata comienza en el 1600 y entre los fundadores está Rossi, pero está como uno de los más destacados compositores de las primeras sonatas de la historia. Y es lo más significativo de la creación de Rossi, por lo cual uno lo encuentra dentro del libro de historia, es por sus sonatas. La sonata es para ensamble, no es para instrumento solo. Lo más significativo de la creación de Rossi entonces son las sonatas en trío, o trío sonata, como le llaman algunos, que son 2 voces agudas y un bajo. Ajá. 2 voces agudas yo las tuve en las canzonetas.
en la que escuchamos, él en esas canzonetas ya está haciendo dos voces como una trenza aguda y un bajo que lo sostiene. Además, en los primeros libros no dice qué instrumentos quiere, pero ya en el último dice que quiere que sean violines. Es decir, ya tiene un tipo de escritura musical para instrumentos específicos. El primer libro de Sinfonie e Gagliardi, acá dice personal, Salamone Rossi, hebreo. Esta es la portada de la segunda edición del primo libro. El terzo libro lo editó en 1613, pero en 1623 lo reeditó y le puso Opus 12. Ya, o sea que es la obra número 12 de él. Y en 1623 ya había aparecido a Shirim Shirli Shlomo, que él no le incluyó como obra con número de opus. Acá yo tengo la partitura de una sonata in diálogo. Dice canto primo, canto secondo y basso. ¿Qué instrumentos tocan estos dos? No dice. Pueden ser flauta y violín, pueden ser dos violines. Que les quede claro, él era violista y no violinista. El instrumento más importante de cuerdas frotadas era la viola. Violín es viola chiquita o viola da braccio, para tocar con el brazo y no con la viola da gamba. Cuando uno escucha esto, tenés dos melodías tocadas por dos violines o por violín y flauta, y abajo tenés una melodía grave. La melodía grave es interpretada por una viola da gamba, por un fagot, por un instrumento grave, y por sobre la melodía esta, que está escrita en el registro bajo, algún instrumento me improvisa acordes, un arpa, un clave, una tiorba, un laúd. Bien, yo me voy a saltear esto, porque ya son las 7, yo había pensado hacerles escuchar una sonata, cuarta, y vamos a ir directamente a escuchar del tercer libro, la sonata cuarta. Yo había preparado 3 sonatas, vamos a ir a esta sonata. Sonata sopra l'aria di Ruggero, es decir, sobre el aria del Ruggero, que tiene una melodía determinada, una canción de Ruggero, está pensada sobre un poema de Ariosto, no importa, vamos a dejarlo ahí. Dos instrumentos agudos tocan lo que está escrito. Alguien va a tocar esto, el bajo, y alguien va a improvisar sobre esta melodía. Y yo se los voy a hacer escuchar, y ahí vamos a ver a este. Es decir, cuando yo tengo una sonata a 3 voces, por lo menos tocan 4. ¿Por qué? Porque la voz de abajo se realiza por alguien que toca lo que está escrito y alguien que improvisa acordes o contrapuntos a partir de lo que está escrito. ¿Bien? O sea que aquí yo tengo 2 voces escritas para 2 violines y esto lo va a tocar una viola da gamba y alguien va a improvisar y le va a agregar cosas. Por lo menos 4. En todo caso, si no queda claro, después se los cuento de nuevo. Me voy a saltear las 2 sonatas que había preparado y vamos a ir directamente, acá está. A ver, acá tengo 2 violines. Acá tengo una viola da gamba, que no es un violonchelo, es una viola da gamba con trastes. Acá tengo un clave y esto es una guitarra barroca. La viola da gamba va a tocar la tercera voz de la partitura y ellos dos van a agregarle cosas. Bien, acá hay una sonata y recuerden, lo más trascendente de la música de Salamone Rossi, por la cual él figura dentro de esos músicos, los más notables de los primeros 40 años en Italia, es por sus sonatas. Esta es la sonata sobre el aria del Ruggero, que además dice, si vas a repetir el final, hacelo prestísimo. Y ellos lo van a repetir y lo van a hacer prestísimo.
Ahora decidieron no agregar nada, pero ahora empiezan. Yo veo 5, pero esta es una sonata en trío para 2 violines y continuo, que es realizado por una viola da gamba y armonizado y recreado por un clave y una guitarra. Lo que tocan ellos dos no fue escrito por Rossi. ¿Qué forma tienen las sonatas? Cada sonata es individual, no hay un esquema formal, tiene parte A, parte B, no. Están creando un nuevo género musical que es el de la sonata para ensambles. Yo no les digo nada, ustedes van a escucharlo. Van a llegar a un final y van a repetir la última parte. Y Rossi pedía que si lo van a repetir, lo hagan prestísimo. Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, las chicas empezaron a tocar rápido, así lo pidió Rossi, así lo hace. Voices of Music es un ensamble historicista que reside en San Francisco, en la costa oeste. Tocan música antigua muy, muy bien. Espero que haya quedado claro más o menos de qué se trata el bajo continuo. Hay una melodía para que la toque un instrumento grave, en este caso es la viola da gamba, y que debe ser completada, realizada, agregándole acordes, rasgueos, arpegios, contrapuntos, con algún instrumento que pueda hacer eso. Normalmente es solamente el clave. Ellos decidieron también hacerle una guitarra para darle más cuerpo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto tengo una a esto? pregunta de la cantante Fortuna, que vive en Brasil. Ella Sí. pregunta, no sé si darle directamente el micrófono y que te lo pregunte ella, mientras te voy adelantando. Decime la hora. Ella Sí. cantó en la sinagoga cosas de Rossi. Ahora queda en la duda si usaron la melodía y colocaron otra letra o si todo es tal cual ella piensa. A Bueno, ver, vamos. Fortuna. Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí está. Hola Fortuna. Voy a hacer... ¿Cómo te va? Muy contento de que vos estés escuchando desde Brasil. Te pido que seas un poco paciente, porque yo voy a hablar ahora de la música que Rossi escribió para la sinagoga, y después, bueno. en todo caso, después hacemos las preguntas. ¿Está bien? Gracias, gracias. Besos. Igualmente. Bueno, vamos a volver. Yo no me quiero ir de la sonata
sin que quede claro que las sonatas de Rossi son algo sumamente importante en la historia de la música. Uno tiene las óperas de Monteverdi, por ejemplo, el Orfeo de 1607, Ariana de 1608, que son la base del género ópera hasta que va a llegar Wagner, Verdi, Puccini, Mozart, lo que fuere. Las sonatas comenzaron en el 1600 de un puñado de compositores italianos, pero son puñados de verdad, son 4 o 5, que empezaron a escribir música para ensambles, que lo llamaron sonata, y que vos podés comenzar desde ahí y llegás hasta Brahms y a la sonata Hammerklavier de Beethoven y hasta las de Prokofiev también. Pero comenzaron siendo un puñado que eran Fontana, Marini, Rossi, Bonamente. También ellos abrieron la puerta para crear sonatas. El término sonata en 1580 no existe, empezó a sonar después del 1600. Y vamos a ir ahora al término motete. En el Renacimiento, motete era cualquier obra a varias voces cantado en latín, distinto del ordinario de la misa. No importa, si no, no voy a llegar, no importa. ¿Por qué yo puse en mi página que estos no son motetes? Porque el motete es en latín, pero no tenemos término para lo que vamos a escuchar. En la sinagoga, en el 1600, solamente vos tenés la música que tradicionalmente es la repetición de lo que se cantaba en el segundo templo, y que en señal de luto perpetuo por la muerte, por la destrucción del templo en el año allá lejos, en el siglo I, la música se perpetuó sin modificaciones, tal cual como sonaba en el siglo I. ¿Está bien? Y por otra parte, había oposición al ingreso de músicas gentiles en el servicio. Nadie va a entrar nada que no sea estrictamente la tradición y la renovación. Y el canto sinagogal es una monofonía, es decir, canto a una sola voz, que es, más que canto, son entonaciones con distinto tipo de patrones rítmicos que se van siendo improvisados de acuerdo al texto que vos vas entonando, rezando, cantando, etc. Eso es el canto tradicional. Sin embargo, sobre ese culto religioso que venía indemne desde siempre, hubo una renovación, y hubo un rabino Leone de Módena, por ejemplo, que proponía que la glorificación de Dios se hacía en el templo que fue destruido a través del canto, no siempre similar, sino con otro tipo de glorificaciones, y propugnaba por un canto en el cual hubiera varias voces. ¿Está bien? Pero también hubo, dentro de la comunidad judía del norte de Italia, Azaria dei Rossi o Minadumim, que era el homónimo del papá de Salamone Rossi, que escribió Meora Inaim, en el cual discutía textos del Talmud y hasta discutía literariamente textos de pasajes de la Agadá de Pesaj, de la Agadá de Pascua. Sí, había cierto, el humanismo del Renacimiento había motivado a buscar otro tipo de música para la sinagoga. Ahora, las prohibiciones sinagogales en el siglo XVII existían. Por lo tanto, él escribió una obra que editó en 1622. Esta es la tapa de Ashirim Asher li Shlomo, que lo que dice acá yo se los traduje y dice así: las canciones de Salomón, cánticos y canciones en hebreo, cánticos y canciones. Cántico para la liturgia católica es una cosa, y mizmor, que sería la traducción en hebreo, significa, no importa. Las canciones de Salomón, salmos, canciones e himnos que han sido compuestos de acuerdo a la ciencia de la música para 3, 4, 5, 6, 7 y 8 voces por el maestro Salamón Rossi, que Dios lo guarde y le dé vida, un residente de la Sagrada Congregación de Mantua, para agradecer al Señor y cantar su glorificado nombre en todas las ocasiones sagradas. Aquí en Venecia, 5383, es decir, 1622, bajo las órdenes de los señores Pietro y Lorenzo Bragadini, que son los editores. Es decir, de repente aparece
una obra de polifonía, son 33 obras polifónicas a 3, 4, 5, hasta 8 voces en hebreo. ¿Se cantó alguna vez en algún servicio? No tenemos idea. Este es el índice dice Mizmorim ve'ashirim, cánticos y canciones, de acuerdo si son salmos, si son tomados de textos litúrgicos, si son plegarias, es decir, él diferencia entre Mizmor y Shir. Traducido sería cántico y canción. Fue dedicado a Moshe Sulam, que era alguien rico de la comunidad judía de Mantua, y no a los Gonzaga, porque ya no estaba en relación de dependencia con los Gonzaga. Y como dice acá, es la primera colección compuesta por un compositor judío y editada de obras polifónicas hebreo, y fue la primera y la última hasta el siglo XIX. Después tenés el agujero enorme hasta que llegan los músicos del siglo judíos en el siglo XIX. Son 33, vamos a llamarlos motetes, porque están compuestos en el estilo de los motetes del Renacimiento. También son textos bíblicos, salmos, himnos, plegarias, y es una obra sacra renacentista, porque no tiene las novedades de la música eclesiástica del barroco, que son instrumentos, canto monódico, es decir, canto solista con instrumentos, y canto policoral, dos coros que se enfrentan. Hay un solo motete del Shir Hashirim Asher Shlomo que sí hay policoralidad. También, y la creatividad es importante, pero ese estilo como si fuera de la época de Palestrina, de Lasso, de 1580, de 1590, no de 1622. En 1610, Monteverdi escribió Las Vísperas de Nuestra Señora, que es un monumento de la música sacra, en la cual hay orquesta, coros, solistas, eso es música sacra del barroco. Esta es música en el estilo del Renacimiento. Y acá tenés esto que dice acá, novedad absoluta, inclusión de un texto hebreo de derecha a izquierda en una partitura que va de izquierda a derecha. ¿Qué solución encontró Rossi? Poner la palabra completa donde termina la última sílaba. Acá yo tengo 3 notas y acá abajo hay una palabra completa. ¿Está bien? Hay que terminarla acá. Acá tengo otra palabra completa. No, ¿cómo haces para escribir hebreo de izquierda a derecha por palabras completas? Igual, vamos a ver cómo les presento Profeti de la Quinta. Es un ensamble que fue fundado por este muchacho que se llama Elon Rotem, que surgieron desde Galilea, pero ahora residen en Basilea, en Suiza. Acá tenemos, vamos a ir directamente a este. La Menatzeach a la Gitit, al músico principal. Menatzeach es difícil traducirlo, porque Menatzeach es el triunfador, pero también es el director de orquesta. La misma palabra es el vencedor y también es un director, un músico. No importa. Vamos a decir al músico principal con el Gitit, que es un instrumento que está nombrado en el Salmo número 8, el Salmo de David. Yo les propongo escuchar esto como última obra. Yo tenía preparado otras cosas más, pero ya se hizo largo esto. Y hay una preparación, porque se cumplen ahora, en octubre, 400 años de la edición de las canciones de Salomón, de Salomón Rossi. Acá está diciendo, vamos a ver, por las dudas que no todos sepan inglés, vamos a ver lo que dice acá. 400 años antes, en 1622, el compositor judío de Mantua, Salomón Rossi, editó Hashirim Asher Shlomo, las canciones de Salomón, una colección de plegarias polifónicas en hebreo. Algunos años después, debido a la guerra, la invasión del Imperio Austríaco y las plagas, los judíos de Mantua pudieron ir hasta Venecia, y según se cuenta, las canciones de
de Salamone Rossi fueron cantadas en la sinagoga española en Venecia. O sea que vamos a ir a la sinagoga española a escuchar la Mnatseach Halagitit de las canciones de Salomón de Salamone. Acá estamos en la sinagoga española de Venecia y vamos a escuchar algo que supuestamente se cantó en 1628. No sabemos en qué contexto, pero escuchen qué belleza, un motete a 5 voces, 2 contratenores, 2 tenores y un barítono. Los contratenores cantan las voces agudas. Esto es, en hebreo, única obra completa que tenemos de un compositor judío en el siglo XVII. Ese fue el título del Salmo. Ven cómo no cantan, todos van alternando las texturas e imitaciones, pero sin instrumentos. Esto que acabamos de ver está en internet por si alguien lo quiere buscar y lo puede encontrar y con eso disfrutar también. Yo he llegado hasta acá, creo que con esto me he salteado algunas otras cosas, tenía más para ver, pero me parece que hemos podido tener un panorama general de quién fue Salamone Rossi, las peculiaridades de él, escribiendo una colección de motetes o shirim o mizmorim, como quieran llamarlo, motetes o canciones en hebreo, polifónicas, desde 3 hasta 8 voces, con una técnica y una pericia únicas, admirables y en hebreo,
pero para la historia de la música, el valor de Salamone Rossi es contado, numerado y valorado como el creador, uno de los creadores de las sonatas. Yo he llegado hasta acá, si hay preguntas, con mucho gusto. Bueno, la contestación a Fortuna. Es la pregunta. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar acá, así yo los veo a ustedes también. Bien. Fortuna preguntaba si ella cantó música de Rossi en la sinagoga. ¿Si era la música o era con la letra también? Rossi en hebreo escribió solamente para muchas voces, no canto solista. O sea que lo que ella cantó, no sé si estás por ahí, Fortuna, vos podrás aclarárnoslo. Pero él no escribió canciones para una sola voz, sino que escribió música coral para cantar de a una persona por voz y en hebreo sin instrumentos. Gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Está acá nomás. Cruzamos un poquitito y estamos. Bueno, Pablo, lo que te quiero decir que estoy súper emocionada. Quiero agradecerte en nombre de todos mis compañeros, de Mario Cohen, María de Azar, Betty de Azar, Leonardo Abadi, Ilan Busni, Mario Cohen, que también es nuestro presidente, y el mío propio. Realmente ha sido un lujo, un lujo. Te agradecemos enormemente tu cooperación y tu buena voluntad. Sé que esto te debió llevar bastante tiempo, toda esta preparación, pero creo que está el objetivo cumplido cuando estamos dando a conocer de un compositor poco conocido. Y vos, con tus conocimientos tan especiales y tu forma que tenés de transmitir, que llegás a todo público, ¿qué te puedo más decir? Gracias, gracias, gracias. Fue una reunión de lujo total, y nuevamente gracias, y te aplaudimos porque la verdad que un éxito total. Esperemos que se Muchísimas repita. gracias, Graciela, muchísimas gracias. De verdad que para mí fue un gusto. Es la primera vez que doy una charla sobre Rossi. Sé quién es, lo estudié, lo enseñé en la facultad, yo enseñaba Renacimiento y Barroco, enseñaba, me estoy jubilando, hay que actualizar eso. Es decir, para mí fue un gusto. Además, yo tengo un placer especial en poder ofrecer mis conocimientos para todo público. Es mi placer y mis ganas. Me encanta dar clases en la universidad y en los ámbitos académicos, pero espero que ustedes hayan conocido a alguien que valía la pena conocer, que tiene infinitos valores y que por cuestiones meramente de consumos culturales, nosotros no escuchamos música de 1600. Ahora, si vos te vas a meter en la música de 1600, sabe que además de Monteverdi, hay muy buena música y hay algunos compositores tan notables como Salamone Rossi. Bueno, muchas gracias, Pablo. Será hasta la próxima. Un gran abrazo de parte de todo el público que nos acompañaron de varios países limítrofes, ¿eh? De Chile también nos acompañaron, de Uruguay, por supuesto de la Argentina, y estuvo en la reunión varios músicos, así que pudimos aprender y gozar de un compositor poco conocido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima.